Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 5. Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si hubiéramos leído todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, terminamos con los dos últimos versículos del capítulo 7. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero que en esta tarde pensemos y veamos acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él enseñó? ¿Y por qué Él trajo estas enseñanzas? Ya hemos visto en parte algo cuando nosotros veíamos de los oficios de Cristo hace ya algún tiempo, y Él como profeta en la exposición que Él hacía como el representante de Dios y la voz de Dios. Y también lo hemos visto en la manera que el Señor Jesús hablaba a la gente, la actitud que tenía con la gente a su alrededor, la diferencia que hacía y la actitud que tenía con unos y con otros. Pero claro, nosotros deberíamos ir un poco más allá mirando la obra de nuestro Señor Jesús y preguntarnos por qué el Señor enseñó lo que enseñó. ¿Qué quería? ¿Cuál es la motivación de todo lo que ha dejado a nuestro alcance? Tenemos que ir más allá cuando nosotros vemos la enseñanza y la instrucción del Nuevo Testamento. Hay varios pasajes representativos. Para mí quizá todo el Sermón del Monte es del pasaje que más se cita. La gente una y otra vez viene a las bienaventuranzas y las enseñanzas profundas que hay. Y quizá podríamos ir a todo lo que es la instrucción de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 13 en adelante del Evangelio de Juan, cómo habla a sus discípulos en aquella última cena. Y Juan nos hace una exposición de varios capítulos de toda esa instrucción. Lucas hace una versión diferente de las bienaventuranzas. La hace mucho más reducida, trae elementos esenciales que él considera, e incluso algunos han pensado que podría ser una ocasión distinta, porque ciertamente nuestro Señor Jesús en todos esos 3 años de ministerio, en las diferentes aldeas, instrucciones, hablaría a sus discípulos una y otra vez de los mismos asuntos, pero también traería las mismas enseñanzas a diferentes grupos de personas, sinagogas, en el monte o en la costa, en las playas, cuando él hablaba a las multitudes. Yo he elegido esto no porque nosotros ahora vamos a mirar las bienaventuranzas, no vamos a tratar en particular estas instrucciones que vemos en los 3 capítulos que tenemos delante de nosotros, sino que yo quiero ir un poco más lejos y creo que es importante que lo podamos entender y meditar. Cosas que tenemos que tener en cuenta.
Bueno, las motivaciones de nuestro Señor Jesucristo a la hora de enseñar son múltiples, van a variar. Si os dais cuenta, y creo que es interesante a la hora de que, por ejemplo, vosotros estudiéis el Evangelio de Mateo, según Mateo, de que vais a encontrar 5 bloques de enseñanza y de instrucción. Mateo parece que lo que quiere es abarcar los diferentes aspectos de Jesús, la enseñanza, los milagros, la relación con los discípulos, etc. Pero en medio de todo lo que va ocurriendo pone bloques de enseñanza. Tenemos aquí este capítulo 5 al 7, tenemos luego el capítulo 9, tenemos el capítulo 13 y luego tenemos el capítulo 23 con varios capítulos también entre medias que nos va dando una instrucción. Lo junta todo. Quizá Lucas lo que hace es ir esparciendo toda esa enseñanza en los diferentes contextos y circunstancias. Pero lo que sí es interesante que recordéis siempre no es que nuestro Señor o Dios inspiró enseñanzas y milagros y que los separara, como si fueran libros distintos, sino que va colocando toda la enseñanza en los contextos de la vida de esos 3 años de ministerio. Así que podemos ver que ocurren cosas y entonces el Señor trae instrucciones. A veces son respuestas a las situaciones o a las demandas. A veces hay los discípulos que hacen preguntas, Señor, enséñanos a orar. Y entonces nos trae, bueno, cuando oréis, oraréis de esta manera. Y nos trae el Padre Nuestro, tal como lo conocemos. A veces en las tensiones y provocaciones que hacen los fariseos y los escribas y entonces el Señor reacciona. Otras veces son cosas circunstanciales, discípulos que están discutiendo por la posición, pero que nuestro Señor Jesús lo va a utilizar para traer otro tipo de instrucciones y entonces los desvía a asuntos más importantes. Pero podemos ver que toda la enseñanza está dentro de todo lo que es la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros deberíamos de verla. No vais a la Biblia como si fuera un manual. ¿Qué hace un hombre en estas circunstancias? Vamos a ver la página tal. ¿Qué haría una esposa o una mujer en estas circunstancias? Vamos a la página tal. Sino que cómo la Escritura se va desarrollando en la historia del pueblo de Israel, en los evangelios, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y las cartas, cómo se dan a las iglesias para tratar sus diferentes posiciones o actitudes. Iglesias distintas y cartas, enseñanzas distintas. A veces nos dice que nuestro Señor hablaba por parábolas y bueno, en alguna ocasión veremos aparte las parábolas porque es curioso. Nos dice que hablaba las parábolas para que todo el mundo pudiera entender, pero no para que todo el mundo pudiera aceptar. Es decir, que le decía las cosas en parábolas para que fuera comprensible en mente de sentido común, pero para que se dieran cuenta que era necesario otra cosa, un cambio de corazón. Por eso nuestro Señor Jesús dice, para vosotros, los discípulos, no a las multitudes, os traigo estas explicaciones. Es curioso cómo el Señor Jesús hablaba de manera sencilla, simple, actual, oriental, en la manera que hablaba en aquella cultura, pero con unas intenciones específicas. A veces eran profecías que también traía. Hay una gran diferencia entre lo que el Señor Jesús traía a los discípulos, las explicaciones que hacía a los discípulos y cómo el Señor enseñaba a las multitudes. Y cuando vais analizando los 4 evangelios, os podréis dar cuenta que la actitud que tiene con los discípulos es una actitud bastante diferente a la que tiene con los fariseos y tiene con la gente no creyente. Pero quiero que os fijéis ahora en los 2 primeros versículos que hemos leído. Antes nos está dando una instrucción de cómo ocurre y le seguía mucha gente, dice el capítulo 4, versículo 25, y dice entonces, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando nos vamos a acercar a las bienaventuranzas y toda la profunda enseñanza es como un pozo sin fondo de instrucción, nos damos cuenta la motivación principal. Viendo la multitud, dice, entonces trajo a sus discípulos para traer esta instrucción. Es decir, que la enseñanza está motivada, viene como respuesta a lo que nuestro Señor Jesucristo veía en la multitud. Capítulo 9, versículo 36.
después de otra ocasión también importante que se va a dar. Dice 9:36, y a ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué? No dice que fue a hablarle a estas personas, a esas multitudes, sino que, versículo 37, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y después se introducirá las instrucciones para los 12, capítulo 10, versículo 5 en adelante, a los discípulos para ir a las multitudes. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo quiere hablar a los discípulos, lo que está viendo y lo que le motiva es la multitud. Tuvo compasión de la multitud. Y aquí nos está diciendo, viendo a la gente, aquellas multitudes que le seguían quizá por los milagros, lo que quiere es traer una enseñanza básica e importante. Pero en lugar de ir a las multitudes, lo que hace es llamar a los discípulos. Así que podemos imaginarnos la situación. No es que las multitudes estuvieran ajenas a la enseñanza, sino que, tal como nos lo dice también Lucas, llama a los discípulos, los pone a su alrededor, se dirige a los discípulos sabiendo que las multitudes están escuchando todo aquello que está diciendo. La reacción que hemos leído en el capítulo 7, al final del capítulo, es que las multitudes entendieron que también estaba dirigiéndose a ellos, pero quizá no estaban comprendiendo la esencia de toda la enseñanza. Pensando en las multitudes, hablando a los discípulos, capacitándoles, haciéndoles entender o comprender, haciéndoles sentir lo mismo que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo. Podéis leer en el capítulo 10, también en el capítulo 18, las mismas actitudes. O, como hemos dicho antes, acerca de las parábolas. ¿Cómo enseñar de parábolas? ¿Por qué la gente no entiende? Bueno, para vosotros es la explicación. Creo que esto es un elemento importante que ya deberemos de considerar. Las Escrituras, tal como nosotros los tenemos, y el Evangelio en particular, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, están motivadas por la compasión de nuestro Señor a las multitudes, pero son traídas para nosotros principalmente. Si bien es cierto que algunas veces le dice a la gente, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, pero en realidad le está diciendo, no podéis venir a mí si el Padre no os trajere de antemano. Entonces hay una invitación a la gente, pero hay un reconocimiento que la gente no vendrá si el Espíritu no obra en ellos. En cambio, a los discípulos les está dando unas instrucciones más directas, como puede ser acerca de su muerte y cómo resultaría todo aquello para la salvación de pecadores. Cuando vosotros os acerquéis a las enseñanzas, debemos de tener esto en cuenta. Te está hablando a ti como creyente, las Escrituras son para ti en particular, pero no como un tesoro que te has de reservar para ti mismo, sino que está motivado por la compasión que nuestro Dios tiene hacia las multitudes. Entonces, lo que tú te enriquezcas de la palabra de Dios es para el bien de la gente que está a tu alrededor. Un principio importante. La segunda cosa que yo quisiera que consideráramos antes de entrar en el asunto es que la principal tarea, no debemos de olvidarlo nunca, la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo fue venir a este mundo a morir en la cruz. No era la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo venir a enseñar y a instruir, sino a buscar lo que se habían perdido, para morir por los suyos. Capítulo 20, versículo 28 nos lo recuerda. Y lo que nos está diciendo es, bueno, yo lo que quiero es que la gente venga a mí, que venga a mí y me reconozca como el Salvador, que me tome como su Redentor, como el Mesías, el ungido enviado por el Padre. Sé que ellos no quieren venir, pero yo voy a capacitar a vosotros para que podáis traer a la gente hacia mí. Solo si el Padre los trae, pero os voy a comisionar a vosotros para que podáis hacerlos. Id y hacer discípulos. Volvemos otra vez al final del Evangelio de Mateo capítulo 8. Id al mundo y hacer discípulos. Ahora sí, cuando el Señor Jesucristo ha hecho su obra. Desgraciadamente, y no solamente con respecto al mundo, sino a veces también con respecto a los creyentes, damos más importancia a las enseñanzas que a la obra del Señor Jesucristo.
Pero no podemos entender y no podemos hacer nuestro la palabra de nuestro Señor si antes no hacemos a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. La principal tarea es que descubramos que Cristo es la satisfacción del Padre por causa de nuestros pecados. Y después podremos entender y comprender la instrucción que tenemos delante de nosotros. Comprender estas cosas, recibir estas cosas, capítulo 9, ser receptores de esta palabra y por tanto id ahora de 2 en 2 por todas las aldeas y traer o hacer discípulos, y la gran comisión con respecto al final. Es bueno, claro que sí, que es bueno que pongamos en las manos de la gente las Escrituras y que regalemos la Biblia y Nuevos Testamentos y Evangelios y textos y que pongamos versículos como solemos hacer, pero siempre debemos de recordar que no queremos que la gente se convierta a la Biblia en primer lugar, si lo que queremos es que la gente se convierta a Cristo. Y que por tanto nuestro mensaje no es un mensaje de ética, sino un mensaje cristológico. La función principal de los evangelios, del Nuevo Testamento y de toda la Escritura es la presentación y la recepción de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debemos de tener en cuenta en principio. Ahora bien, pasamos a la segunda parte. La razón y el contenido de estas enseñanzas principalmente para nosotros. Y yo he tomado 6, pero seguramente podría haber algunas más y todas ellas importantes. Siempre lo hemos dicho y algunos de los evangelios los dice desde el principio. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es Cristo. El evangelio no son enseñanzas o son instrucciones. El evangelio es Cristo. Y es verdad que debemos de tener en cuenta todas las demás cosas, pero lo principal es Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Nuestro Señor Jesucristo no está enseñando para hacer a la gente buena. Esto no lo vais a descubrir ni en las bienaventuranzas, ni lo vais a descubrir en ningún otro lugar de las Escrituras. El Evangelio no es para hacer la gente buena. Si nosotros pensáramos de esta manera, esto sería una frustración. Nos quitaría las ganas a todos nosotros. Fijaros en el capítulo 5, versículo 20. Y se está refiriendo a los discípulos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaros si nosotros estamos diciendo esto, si ya los 10 mandamientos, ¿recordáis los 10 mandamientos? Si ya los 10 mandamientos son imposibles de cumplir en un hombre natural, cuánto más todas las demandas que el Señor Jesús está poniendo en este sermón de la montaña. Y si está resultando que ni siquiera los fariseos, que eran los más estrictos religiosos, podían cumplir lo que estaba en este libro, cuánto más nosotros si queremos ir un poco más allá. Tenéis que ir más allá de los fariseos. Pero si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podían entrar en el reino de los cielos. Y entonces lo único que nosotros podemos decir en esta tarde es, para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién podrá cumplir los 10 mandamientos? ¿Y quién podrá cumplir todo lo que se desprende de los 10 mandamientos? ¿Y quién podrá cumplir todo lo que se nos está diciendo aquí? ¿Poner el rostro y que me peguen? O dar mi camisa para que otros caminen, amar a mis enemigos, ser sal y luz todo el tiempo. Realmente toda la demanda es imposible de cumplir, primero para el mundo, pero también incluido todos nosotros. No, nuestro Señor Jesucristo no ha venido aquí a decirnos, os voy a exigir más. No ha venido a decir eso. Ya con suficiente que hubiera dicho ir y cumplir los 10 mandamientos, como nos pueden decir algunos de los profetas. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a demandarte más, pobre de ti, si esto fuera así, en primer lugar. Lo que está haciendo y va a hacer con la bienaventuranza y otras enseñanzas es mostrarnos quizás su autoridad, pero nunca ampliar o perfeccionar las Escrituras. Fijaros lo que nos está diciendo en varias ocasiones, una y otra vez. Capítulo 15, versículo 22. 5. Oísteis que fue dicho, versículo 21,
Dice, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, etc. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que comete adulterio en su corazón, etc. También fue dicho, versículo 31, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, y así lo oís o lo leéis una y otra vez, versículo 38 también y 39. Nuestro Señor Jesucristo no está viniendo a decirnos la Escritura es imperfecta, los 10 mandamientos es una demanda que hay que aclarar y hay que perfeccionar o hay que adecuar, etc. No, nuestro Señor no tiene necesidad de perfeccionar lo que Dios ya ha dicho, más que suficiente en el Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento ya estaba completo con nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está anunciando a Cristo, Cristo ha venido, el Antiguo Testamento está cerrado. Ya no hay más, pero el Antiguo Testamento no se puede mejorar. No hay parte alguna que podamos perfeccionar. Y la intención de nuestro Señor Jesús no es decir que el Antiguo Testamento es imperfecto y ahora yo lo vengo a completar, como hacen algunas sectas cristianas, llamadas cristianas religiosas. No se necesita perfeccionar el Antiguo Testamento, se necesita aplicar el Antiguo Testamento. Eso sí. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a veces podemos llegar y decir que son superiores, pero tenemos que entender lo que esto está diciendo. En algunas Biblias, por ejemplo en la mía aquí, tienen las palabras de nuestro Señor Jesús en rojo. Es decir, toda la Biblia está en negro. Cuando nuestro Señor Jesús habla, entonces los que han editado la Biblia lo han puesto en rojo. Y a veces nos da la idea de que las palabras de nuestro Señor Jesús son más importantes que el resto de las Escrituras, pero no es cierto. No es así. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu, todas las Escrituras tienen la autoridad del Espíritu y por tanto es la palabra de Dios. Sean de Jesucristo, sean de Jeremías o sean del apóstol Pablo. Es cierto que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios en cierto momento dice, el Señor mandó esto, ahora yo os mando esto otro. No está diciendo el Señor Jesús tiene más autoridad que yo o yo voy a superar la autoridad de Jesús. No, el Señor Jesús mandó una cosa, yo voy a mandar otra, pero no estamos buscando la perfección o el ampliar más de la palabra del Señor. La Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, no ha podido y no va a poder ser igualada. Nos hablan de la filosofía griega, pero si alguna vez podéis leer los grandes pensadores griegos, y no voy a citar algunos nombres, podréis ver que no es comparable a la profundidad, la riqueza del espíritu humano y la necesidad del espíritu humano. Así que la Escritura supera la filosofía griega. La Escritura, la palabra de Dios, supera todas las enseñanzas de otras religiones, como por ejemplo podríamos citar el Corán o el pacifismo y la filosofía de Gandhi. Todo ello podrían decirnos cosas interesantes, pero nadie ha podido superar las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo no viene a superar las Escrituras, no viene a abrogarlas, no viene a sustituirlas. Fijaros en el versículo 17, cómo lo dice de manera clara, y lo citábamos en otra ocasión. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, para acabar con ellas, sino para cumplirlas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y poner interés o atención en el cielo y la tierra. Todos los días de nuestra vida tendremos en nuestras manos la Escritura porque tendremos necesidad de las Escrituras. En el cielo no. En el cielo acabarán las Escrituras. Pero aquí necesitaremos todos los días de nuestra vida la enseñanza. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esto que tenéis aquí y que yo estoy cumpliendo o aplicando es perfecto y es completo. No es necesario abrogarlo, acabar con ellas y traer una nueva ley. Por tanto, en lo que estamos diciendo aquí, no es suficiente con que tú te conviertas al Señor Jesucristo. Te conviertes al Señor Jesucristo y eres salvo, te cuelgas aquí un medallón, te haces un tatuaje, Cristo es mi Salvador, etc. Y ahora voy a hacer lo que me dé la gana. No,
El Señor Jesús no está diciendo nada de esto. Lo que está diciendo, yo vengo a morir por ti y te voy a ayudar, voy a dar el Espíritu para que te pueda ayudar en todas las tareas, pero aquí tenéis la ley, aquí tenéis la Escritura. La Escritura no está abrogada, no está cambiada, no está modificada. Esto es lo que tenéis. Lo que es el Antiguo Testamento está cumplido en mí, como nos va a decir en otros lugares, y ahora vosotros tendréis que aplicarla y anunciarla por vuestro alrededor. Es curioso, cuando vosotros vais a los mensajes o los sermones tan profundos que podéis encontrar en el libro de Hechos de Pablo. Y cuando Pablo hable de las Escrituras, no hable de los Evangelios, porque no los tenía todavía. Lo que abre el Antiguo Testamento. Está predicando desde el Antiguo Testamento. Es decir, el que está mostrando el Evangelio y está mostrando a Cristo y la importancia de Cristo, el cumplimiento de la ley, el lugar de los rituales que ahora ya están satisfechos en el Señor Jesucristo, incluso al mundo pagano. Por tanto, nosotros tendremos que seguir diciendo lo mismo. Es necesario el Antiguo Testamento, es necesario la ley. Tenemos todavía la palabra de Dios, no ha cambiado en su esencia. Y tenemos además enseñanzas profundas que corroboran o apoyan o defienden todo esto. Ahora bien, si las las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con respecto a toda la ley no están para hacernos buenos, porque esto sería una frustración, no podríamos hacerlo, ¿para qué están las Escrituras? Bueno, las Escrituras están, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están para, en primer lugar, mostrar su autoridad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos otra vez al capítulo 7 que hemos leído y los dos últimos versículos. Fijaros que vosotros estáis leyendo y toda aquella multitud está escuchando palabras tan profundas de cómo el adulterio también se daba dentro del corazón, la importancia de la oración, etcétera, ¿no? Los frutos, los cimientos, toda la enseñanza a lo largo de estos dos capítulos y al final la gente a su alrededor, cuando terminó Jesús, versículo 28, estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que la enseñanza del Señor Jesucristo nos está mostrando la grandeza o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad a la hora de hablar. La ley dice esto, pero yo os digo esto. Así que cuando vosotros vais a la enseñanza del Señor Jesús, lo que estáis viendo no es un nuevo principio. Bueno, ahora me está diciendo que ya no solamente es adulterio cuando yo me voy con otra mujer, sino que además adultero cuando pienso en otra mujer en mi corazón. O que es un pecado matar, pero es que ahora el Señor Jesús me está diciendo una nueva enseñanza que tengo que aumentar en mi espalda, de que si yo digo una palabrota o una palabra maldicha a otro con ofensa, ya es como si lo hubiera matado. No es esta la intención. Lo que nos están mostrando las Escrituras es que cuando vemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestra admiración es esta. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad está diciendo estas cosas? Fijaros bien, por ejemplo, cuando los fariseos envidian a los escribas. Capítulo 13 de Mateo, versículo 54. Y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Los fariseos, en otra ocasión, envían a los escribas, los estudiosos de la ley, para que encuentren algún resquicio o algún error de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haberle escuchado y haberle hecho preguntas, tienen que volver otra vez a los fariseos y decirle, nunca hemos visto algo como esto. Nunca hemos visto esta autoridad. Él habla de una manera distinta. Nunca se ha dado casos como este. Cuando era niño y estaba en medio de los sabios y él estaba haciéndoles preguntas y respondiendo esas mismas preguntas delante de todos los sabios estaban sorprendidos. No tanto porque estaba trayendo cosas nuevas, sino ¿quién es este que está trayendo estas cosas? La autoridad, la grandeza o la admiración no estaba en primer lugar en las Escrituras, sino en nuestro Señor Jesucristo.
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 60. Había una gran multitud de discípulos, de gente que le seguían y vieron grandes maravillas de nuestro Señor Jesús, cómo obraba y cómo actuaba, etc. Pero en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 60, dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Es una reacción natural. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas cosas? Fijaros bien que no está hablando nuestro Señor Jesucristo para hacerse atractivo. Aquellas multitudes lo rechazan por lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y cómo los estaba diciendo. Entonces, en medio de esa situación, nuestro Señor Jesús hace una pregunta a sus discípulos, directamente al apóstol Pedro. Le dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, veis toda la multitud, me seguían por los milagros, pero cuando me han empezado a escuchar y a enseñar, no han podido resistir y se van. La respuesta del apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No está diciendo, tú has hecho grandes milagros, nadie los puede comparar con los tuyos. No está diciendo, tú eres el mejor maestro o fundamento para nosotros. La admiración que el Señor Jesús, en el otro evangelio dice, esta es revelación del Espíritu, no es de la carne, dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He aquí una señal importante para nosotros. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que tienen el corazón preparado por el Espíritu, cuando Él habla, nos descubre que Él es el que nosotros estábamos esperando y el que nosotros necesitamos. Cuando oímos la voz de nuestro Señor Jesucristo, ya sea los evangelios, ya sea en nuestro corazón, entonces descubrimos que Él es el Mesías y es el ungido. ¿A quién iremos? Aun cuando sean estas palabras difíciles, si tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído que tú eres el Mesías, el Cristo. Leer las bienaventuranzas, leer otra vez el capítulo 13, 14 y 15, 16 del Evangelio de Juan. Leer todos los mensajes, todas las palabras profundas, todos los llamamientos e invitaciones del Señor Jesucristo, pero no en primer lugar por los hermosos de sus palabras, sino por aquel que las pronuncia y aquel que las trae, que se revela a sí mismo por la enseñanza como el que nosotros esperábamos. El Nuevo Testamento estaba en sus manos, de los fariseos, de los religiosos. Lo tenían, la Escritura la tenían. Vosotros tenéis las Escrituras, dice en otro lugar. Y sabéis lo que están diciendo, sabéis que son palabras de vida, pero no las queréis creer. No las queréis aceptar, no queréis aceptar que las Escrituras hablan de mí. Así que tenían las Escrituras, pero ignoraban lo esencial de las Escrituras. No querían ver, nos dice en el capítulo 15, por ejemplo, en el versículo 8, de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Pero en cambio, cuando obra el Espíritu en el corazón de la gente, todo cambia y se transforma. Y vamos otra vez al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, etc. Le está respondiendo instrucciones acerca del matrimonio, de lo que los fariseos estaban buscando para tentarle. Pero leyendo en el capítulo 21, versículo 42, dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Está delante de vosotros, pero ignoráis las Escrituras. Podéis haber tenido durante generaciones la palabra de Dios, pero ignoráis lo importante de ello. En una conversación que nuestro Señor Jesús tiene con un sabio de Jerusalén, se llama Nicodemo.
Nicodemo es un estudioso de la ley y de pronto el Señor le hace una declaración importante: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Es que puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Cómo tú, dice el Señor Jesucristo, aquel sabio de Israel, cómo tú, siendo maestro de la ley, no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque la Escritura es simple, los mandatos son claros, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos toda la distribución de enseñanza, de rituales, de imágenes, y no son difíciles de entender, pero no queréis ver. Y lo importante que nosotros deberíamos de ver es que las Escrituras nos están hablando de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Cristo habla, cuando Cristo enseña sus enseñanzas en las bienaventuranzas, por ejemplo, en primer lugar lo que está haciendo es hablando de Él, para que podamos ver que Él tiene autoridad. Pero hay otra cosa más que decir: mostrar también la grandeza y la belleza de la ley, todo el conjunto de ordenanzas. Nuestro Señor Jesucristo dice: habéis oído, Moisés dice, se ha dicho, pero yo os digo estas cosas. No habéis leído en las Escrituras, no sé cuánto, estando en la sinagoga, esa cita, y mira lo que dice el profeta Isaías. Una y otra vez podemos ver todas las citas, directas o indirectas, que nuestro Señor Jesucristo hace. Hay una cosa importante siempre: la maravilla de la palabra de Dios. Y si queréis algo que lo recuerde una y otra vez, leer el Salmo 119. No dice uno: cada vez que voy a los 10 mandamientos me deprimo. O cada vez que veo la ley, cómo me cuesta amar a mis enemigos, cómo me cuesta no tener envidia, cómo me cuesta guardar el día de reposo. No, lo que dice el Salmo 119 es: cómo he amado tu ley, cómo deseo tu palabra, cómo me gozo, es como miel a mi boca, es la luz del camino en medio de la oscuridad. ¿Todo esto por qué? Porque la palabra de Dios es maravillosa y es hermosa para el corazón que la recibe. Nuestro cristianismo es muy diferente a las religiones que hay a nuestro alrededor. Los dioses que se han inventado la imaginación, aun cuando tengan nombres cristianos, pero los dioses falsos que hay a nuestro alrededor, como le decíamos esta mañana a los niños con los ídolos, requieren cosas, exigen cosas. Están viendo que les está dando mandamiento porque Dios requiere de ellos aquello o aquello otro. Pero la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene un espíritu distinto. No está diciendo: yo necesito vuestra adoración. No, lo que dice la Escritura, y el Salmo 119 lo dice de una manera muy particular, es que tú y yo necesitamos adorar al Señor y necesitamos la Escritura. Dios no está exigiendo algo que necesita, sino que está dando algo que nosotros necesitamos. Dios no necesita tu adoración. Ha estado durante toda la eternidad sin ti. ¿Qué necesidad tiene de tus sacrificios y de tus rituales que muchas veces vienen ensuciados con tus debilidades y con tus pecados? A veces le tiene que decir al pueblo de Israel: estoy harto de todo lo que me estáis trayendo. No, Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita tu pleitesía. No tiene necesidad de ti, sino que tú tienes necesidad de Él. Y en su misericordia, y esto es lo que nos presenta la ley y nos presenta la bienaventuranza, en su misericordia nos ha dado una ley tan perfecta y tan hermosa, por medio de la cual nosotros podemos honrarle y le podemos alabar, podemos darle a Él la gloria. Glorificar al Padre. Hacer obras. Glorificando al Padre, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Glorificando al Padre, haciendo obras. Así que nosotros nos acercamos a las Escrituras no porque tengamos que satisfacer a un Dios airado. ¿Quién puede satisfacer a un Dios airado? No, nosotros aplicamos las Escrituras porque nos gozamos en servir y honrar a un Dios como el nuestro. Y nos inclinamos delante de Él, porque tú te levantas todos los días de tu vida con una necesidad simple y básica. El ser humano, y sobre todo en particular a los creyentes, necesitas a Dios.
necesitas de su presencia, necesitas de sus manos, necesitas de sus bendiciones. No Él que te necesite a ti, tú lo necesitas a Él. Y la Escritura lo que nos muestra es, me doy a vosotros. Así que os doy en el tabernáculo, os doy en el templo, os doy en las columnas de humo, os doy en mi Hijo Jesucristo, os doy en la ley. Él se ofrece a nosotros. Así que vemos lo que Dios es en su naturaleza y en su grandeza, en su persona, y nosotros venimos delante de Él a rendirle la adoración, porque adorándole más y mejor a Él, seremos más y mejores personas. ¿Qué es lo que hacen las Escrituras? ¿Qué hacen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Bueno, cuando vosotros leéis estas bienaventuranzas y el resto de los evangelios, de lo que el Señor Jesús está instruyendo, es mostrarnos el carácter de Dios. Algún día deberíamos otra vez de volver a los atributos de Dios, pero uno de los atributos más importantes o esenciales que todos nosotros deberíamos de tener en cuenta es que es un Dios santo. Él no puede ver el mal, Él no puede ver el pecado, no lo puede aceptar. Él es santo, apartado de todo mal. ¿Cómo nos podremos acercar delante de un Dios santo? Y si nos atreviéramos a venir de nuestra manera y a nuestras formas, seríamos destruidos. Y Dios no tiene misericordia con aquellos que le ofenden. En cambio, lo que sí ha mostrado una inmensa misericordia, mostrándonos el camino para que podamos estar delante de Él. Y cuando nosotros tenemos las Escrituras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, yo soy santo, tendréis que venir delante de mí de una manera santa. Y por tanto tendréis que despojaros de todo aquello que estorba. Nuestro Señor Jesús lo dice en el principio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. He venido a mostrar el Padre, he venido a hablar acerca de lo que es el Padre. Lo que el Padre me ha dicho, las palabras que yo he recibido, son las que vosotros estáis recibiendo de parte mía. No estoy trayendo nada nuevo, lo que mi Padre me ha mandado, lo que yo traigo a vosotros, lo que el Padre me ha dicho que yo haga, es lo que yo estoy haciendo. Mi Padre se glorifica en que yo le estoy haciendo, estoy cumpliendo la voluntad, y yo me glorifico, me gozo en hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que os dejo a vosotros. Por tanto, cuando nos está diciendo todo esto, nos está mostrando es un Dios que es santo, un Dios que es glorioso, un Dios que está en todo lugar, o un Dios que se regocija en el pueblo de Dios que viene a adorarle a través de su Hijo Jesucristo en espíritu, pero también en verdad, a la luz de las Escrituras. Cuando os acerquéis a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, podréis ver, por tanto, que Él está mostrando su autoridad. En primer lugar, está mostrando la belleza de las Escrituras, la hermosa que es poder adorarle a Él, Salmo 119 y otros pasajes, y está mostrando el carácter santo de Dios. Pero vamos un poco más allá, porque también lo que nos están mostrando las enseñanzas del Señor Jesús, estas bienaventuranzas y otros sermones, otros mensajes que Él trajo, es que tú y yo tenemos necesidad de Él, tenemos necesidad de Cristo. Y que con sus enseñanzas nos está trayendo hacia Él. Venid y escuchar. Las multitudes venían, danos milagros. Sí, voy a dar los milagros, os voy a dar el pan y los peces, os voy a alimentar, os voy a quitar las enfermedades, voy a curar vuestras heridas, pero escuchad lo que tengo que decir. Escuchad lo que tengo que ver. Los evangelios empiezan siempre, los 4 evangelios empiezan con esta idea. Jesús iba predicando el reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya está aquí. Este es el principio. Esta es la enseñanza. Después vendrán todas las instrucciones. Pero lo que nos está mostrando la enseñanza de nuestro Señor Jesús es, tú no tienes necesidad, en primer lugar, para tu salvación de ser mejor persona. No tienes necesidad de comportarte mejor con tu vecino o con la gente a tu alrededor. Lo que tú tienes es necesidad de un Salvador. Mira, no puedes cumplirlo, no puedes aplicarlo. Yo te estoy trayendo más cargas y tú no tienes un corazón que lo pueda comprender y entender. Ahora, cuando tienes al Señor Jesucristo, todas las demás cosas serán añadidas. Venid a mí si estáis trabajados y cargados. Venid a mí si estáis tan agobiados, tan angustiados por el cumplimiento de la ley que no podéis venir a mí si tenéis esta carga, porque conmigo ligera es la carga. Y todas las demás cosas serán livianas. Si me tenéis a mí, todas las demás cosas las podréis recibir también vosotros. Que es lo que nos muestra la enseñanza del Señor Jesús. Que necesitamos a Jesús, que necesitamos a Cristo, que lo necesitas en primer lugar en tu corazón y después podrás comprender y tendrás el Espíritu.
vas a ir a alguien, vas a hacer muy bien, yo no lo niego, que le pongas en las manos las Escrituras. Y los pobres ignorantes, como tú no los informes, empezarán con el libro de Génesis. Bueno, el libro de Génesis es aceptable, pero cuando llegue a Levítico, ¿qué va a hacer con el libro de Levítico? ¿Qué va a hacer con el libro de Crónicas? ¿Dónde están y qué tiene interés en los reyes y en las cosas? Y algunas de las cosas que hacían los jueces, son unas barbaridades que podemos ver en el libro de jueces, cierra el libro y ya está. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. Ahora, cuando nosotros le llevamos y le decimos, mira, aquí tienes la Biblia, empiezas a leer los evangelios, descubre a Cristo. Descubre a Cristo. Y cuando veas la amplitud de su enseñanza, las riquezas de las Escrituras, cómo Él explica estas cosas, la grandeza de Dios, la grandeza de la palabra, te darás cuenta de que tú, hombre y mujer, no importa tu estado espiritual, no importa lo lejos que estés, necesitas a Cristo. Y si tienes a Cristo, las demás cosas te serán añadidas. Y en sexto y en último lugar, las Escrituras, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, te van a capacitar para la tarea que tienes por delante para hacer. Al saber las demandas del Padre y la necesidad de un remedio, tu propia necesidad que tú tienes y el remedio que las Escrituras proveen, que es nuestro Señor Jesucristo, estarás anunciando las buenas nuevas de salvación. Lo pongo de esta manera. Te vas a acercar a alguna persona que esté en la calle, algún vecino o algún familiar, y le podrás decir quizá, sí, tu vida es un desastre. La Biblia puede ayudarte y tú te vas a convertir en mejor persona, mejor esposa, vas a solucionar tu actitud en el trabajo. O lo que vas a hacer es, sí, tienes un problema serio. Pero si tienes al Señor Jesucristo, tu problema se podrá solucionar. Mira, sí, es verdad, las Escrituras dicen que este pecado es horrible delante de los ojos de Dios. ¿Somos pecadores? Ahora, la gran diferencia no es que hay algunos que son pecadores y otros que no son pecadores, no. La gran diferencia es que hay unos que son pecadores sin remedio y otros que son pecadores con remedio. Y ese remedio es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la enseñanza del Señor Jesús? ¿Veis aquí todo lo que yo estoy diciendo? ¿Veis que no podéis cumplir? Que yo demandaría más justicia de los creyentes que los mismos fariseos que ellos tienen y aplican. Lo que vosotros tendréis que ver es que teniendo al Señor Jesucristo, tenemos lo esencial para el mundo de hoy. Y nos convertiremos en dignos de proclamar el Evangelio, dignos de hablar con estas cosas. Versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Fijaros bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No veis la grandeza de lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos en primer lugar? Que esta palabra esté en vosotros, que os alumbre, que os guía, que os fortalezca, para que la gente viendo vuestras buenas obras, los creyentes, puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Tomar las bienaventuranzas, hacerlas vuestras, que sean parte de vuestra vida. Todo lo que el Señor Jesús ha traído en instrucción, todo lo que el Nuevo Testamento nos revela, para que seáis mejores creyentes. Y siendo mejores creyentes, vuestro testimonio y vuestro mensaje no será una contradicción, sino que será un trampolín para alcanzar a los que están a vuestro alrededor. No podéis ir diciendo, soy cristiano porque tengo un tatuaje que lo dice, o una camiseta con el nombre de Jesús. No sirve para nada. Ahora, si vosotros vais con el mensaje del Señor Jesucristo y con una vida transparente de buenas obras, entonces sabrán que sois mis discípulos. Las Escrituras no han sido puestas para la mano de los hombres, sino para las manos del pueblo de Dios, para que cuanto más los conozcamos, más instrumentos, mejores útiles seamos para el mundo en el que vivimos. Nuestro Señor Jesús no cambia la ley, cumple la ley, se muestra a sí mismo, muestra la belleza de las Escrituras, muestra la belleza de nuestro Dios y nos capacita a nosotros para poder anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea la relación de Cristo con sus enseñanzas y con las Escrituras.
Amén.